Estudiantes, reciban mi saludo. Soy el profesor Iván Alexander Dongo Carrión. Conmigo desarrollan el curso de habilidad verbal. Y en esta ocasión, en esta segunda semana, vamos a conocer los diferentes tipos de ítems que se evalúan en los exámenes. En primer lugar, la jerarquía textual. ¿Qué significa jerarquía? Es que algo tiene mayor importancia. Entonces, cuando hablamos de jerarquía textual, hacemos referencia en primer lugar al tema central. ¿Qué es un tema central? Principalmente jóvenes, es una frase nominal, como se estudia en lenguaje, una frase nominal compleja e incompleja. ¿Qué más? Esta frase nominal, semánticamente, es ecuménica, o sea, general, con respecto a la lectura. ¿Ya? Siempre hay que ceñirse a la lectura. El tema central es lo medular en el texto, es lo medular. Estas son las características, pues, del tema central. Un tema central muchas veces tendrá un comportamiento iterativo, o sea, aparece, se menciona, se alude en reiteradas ocasiones. Cuando notas que se escribe constantemente de algo o de alguien, es que es el tema central. Esa es una de las principales características del tema central. En segundo lugar, también se considera como parte de la jerarquía textual al reconocimiento o formulación de la idea principal. La idea principal, a diferencia del tema central, es una oración. O sea, que tiene una oración, como has aprendido en lenguaje, tiene sujeto y predicado. Obviamente, en este caso, el verbo es conjugado. La idea principal puede incluir a la opinión del autor con respecto al tema central. Aquí hay que hacer una pausa porque hay que entender que un texto, jóvenes, es un conjunto de temas, ¿ya? Dentro de una lectura vas a encontrar una plétora de temas, pero no todos los temas tienen la misma jerarquía. Una de ellas tendrá mayor preponderancia. A partir del tema central, tú puedes rescatar o puedes formular la idea principal. Por eso es muy importante, jóvenes, que siempre detectes el tema central. Y una de sus principales características, ya les mencioné, es la reiteración. Por ejemplo, un tema central del cual se ha escrito mucho, se ha hablado bastante, se han escrito muchas canciones, es el amor. Mucho se ha escrito sobre el amor. Como notarán, tiene aquí un determinante y aquí está el sustantivo que es el núcleo. Y todo esto se llama frase nominal. Este es un tema central. Puede ser un tema. Podemos hablar mucho sobre el amor. ¿De acuerdo? Pero cuando llevemos el tema del amor a la idea principal, tenemos pues que desarrollar este tema del amor. Por ejemplo, yo puedo opinar que el amor no existe. Esta es mi idea. Esta es mi idea. Esto es lo que yo quiero desarrollar, esto de lo que yo quiero escribir. El amor no existe. Aquí está el tema central,
Y aquí está el predicado, ¿no? Con un adverbio de negación, aquí está el verbo conjugado, sujeto, predicado. Esto es lo que vamos a desarrollar cuando hablemos de jerarquía textual. Y en tercer lugar, también cuando aludimos a la jerarquía textual, vamos a evaluar cómo es que ustedes logran sintetizar una lectura, ¿ya? El mejor resumen. ¿Qué es lo que contiene el mejor resumen, profesor? Te preguntarás. El mejor resumen debe contener el tema central, obviamente, todo parte del tema central, más la idea principal, más un breve compendio, que puede componerse de una oración para globalizar el total del texto. En este caso, pues, estamos ante la jerarquía textual. Jóvenes, en el examen se va a considerar uno de ellos, pero no los tres. A veces te preguntarán por el tema central, en otras ocasiones te preguntan por la idea principal y en no pocas ocasiones te preguntan por el mejor resumen. El segundo tipo de ítem que aparece en los exámenes tiene que ver con la competencia léxico-semántica. O sea, ¿cuántas palabras del español conoces? ¿Cuántas palabras del español conoces? Me pregunto tal vez si conoces el significado de la palabra exiguo. ¿Conoces el significado de exiguo? Es parte de tu competencia léxico-semántica. Y también en este caso se podría preguntar por cuántas palabras del inglés conoces. ¿Cuántas posibilidades, cuántas preguntas se pueden derivar a partir de la evaluación de la competencia léxico-semántica? Una de ellas es preguntarte por el sentido contextual de la palabra. ¿Qué significa? ¿Cuál es el concepto del término en un contexto determinado? Sentido contextual. Tiene que ver con el concepto en contexto. Para esto es muy importante, jóvenes, tener un amplio caudal léxico, ¿no? Dominar muchas palabras, leer bastante, ¿no? Investigar. Número 2, otra variante de la medición de la competencia léxico-semántica es preguntarte por el mejor sinónimo contextual, el sinónimo contextual. ¿Qué palabra, en función al concepto pues, que tiene, qué palabra puede reemplazar a otro término y significar igual, no alterar el sentido global de la oración? Otra variante es preguntarte por el antónimo contextual. Ya sabes, la relación de antonimias puede ser la oposición, la contrariedad semántica. Otra variante, preguntar por la connotación. Otra posibilidad es preguntarte por la implicancia. Todo esto, jóvenes, lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del ciclo. En esta oportunidad solamente es una presentación general, una introducción a la evaluación de la comprensión lectora. Estamos conociendo los tipos de ítems, nada más. Más adelante vamos a adentrarnos en materia, vamos a conocer cada uno de estos temas con profundidad. ¿Ya, jóvenes? Seguimos, pues. El tercer tipo de ítem
tiene que ver con las compatibilidades e incompatibilidades. Este es el tema de la coherencia textual. La primera posibilidad es la compatibilidad. Una oración compatible tiene que aseverar lo que el texto afirma. Y para aseverar lo que el texto afirma, puede ser a la letra, puede ser una información literal, tal como aparece en la lectura, tal cual, o puede ser una inferencia válida, una inferencia plausible. En segundo lugar, te preguntarán por la incompatibilidad. Una oración incompatible niega, contradice o tal vez tergiversa la información textual, lo que el texto ha afirmado. En este caso, pues, teniendo estas definiciones, podemos nosotros aseverar que la compatibilidad se puede relacionar con una información cierta, verdadera, con respecto a la lectura, mientras que la incompatibilidad se relaciona con una información errónea, falsa, con respecto a la lectura. Igualmente, se puede negar, contradecir o tergiversar una información literal, o se puede negar, contradecir o tergiversar una información producto de una deducción. ¿De acuerdo, jóvenes? Hay una semana dedicada especialmente a la coherencia textual. Conoceremos cuáles son las características de las compatibilidades, de la compatibilidad, asimismo, cuál es la naturaleza de la incompatibilidad. En esta ocasión solamente es una introducción. Continuemos con el cuarto tipo de ítem, y esto tiene que ver con las inferencias en la comprensión lectora. La inferencia. ¿Qué es inferir? Inferir es extraer un dato oculto, sugerido, subyacente, a partir de la lectura de un texto. Lógicamente hablando, cuando hablamos de inferencia, partimos de una premisa o de dos premisas para llegar a una conclusión. Las premisas, jóvenes, van a ser explícitas, ¿ya? Van a ser explícitas. ¿Dónde aparecen? Te preguntarás, ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde las voy a encontrar? Las vas a encontrar ya en la lectura, o tal vez en la misma pregunta. Ahí van a estar las premisas. Mientras que la conclusión no es explícita, es implícita. Es lo que tienes que descubrir. Esto lo tienes que descubrir, ¿ya? Es subyacente. Tienes que descubrir esta información a partir de la lectura. Las inferencias, pues, en la pre y en el examen general de admisión de San Marcos, siempre parten de un dato bastante puntual en la lectura. También hay una semana dedicada a la inferencia, incluso hay una tipología de inferencias que vamos a conocer con mayor detalle mucho más adelante, jóvenes. Finalmente, el quinto tipo de ítem que se incluye en los exámenes se llama extrapolación. Extrapolar, extrapolación. Y son de dos tipos. En primer lugar, la extrapolación cognitiva, que se relaciona con las ideas del autor, con las ideas del texto. Y en segundo lugar, la extrapolación referencial. Como bien saben, un texto es un signo lingüístico y como tal
Hay teorías que sostienen que el signo lingüístico tiene significado y también tiene un significante, y le añaden un referente. Un texto es un signo lingüístico complejo que puede tener un referente o varios referentes. Con esto es lo que se juega, con esto se juega en la extrapolación referencial. ¿De acuerdo, jóvenes? Hay una semana dedicada a la extrapolación referencial. Allí conoceremos las características, la naturaleza de la extrapolación en sus dos vertientes, y esta explicación, el conocimiento de la extrapolación, así como de los otros tipos de ítems, se basarán pues en la lectura, ¿no? Tendremos diversos ejemplos, muchas lecturas para poder conocer al detalle cómo funcionan, cómo se evalúa la comprensión lectora en la pre-San Marcos.